Supercrack Estrella presenta la novela Estación Outsville de 1967 pronto será real. Estación Outsville, Robert Silverberg, 1967, pronto será una realidad para los humanos que se resistan al nuevo orden mundial. Hace siglos, uno de los peores castigos impartidos por la justicia era el exilio, expulsar a los delincuentes de su propia tierra. Pero ¿y si se pudiera exiliar a alguien mucho más lejos, a un lugar desde el que no pudiera volver? Eso es lo que propone Robert Silverberg en su novela de 1967 Estación Outsville, una obra de ciencia ficción política en la que los disidentes y revolucionarios contra el gobierno son expulsados de su propio tiempo. En esta novela se nos plantea una historia de Estados Unidos alternativa, en su momento hablaba del futuro, aún se podía dar. Pero ahora casi todos sus hechos ya han quedado en el pasado y no han tenido lugar, en el que la democracia estadounidense se vino abajo a mediados de los 80 y subió al poder un gobierno autoritario que reprime a los disidentes, pero que ha logrado calar en la población pareciendo benevolente y retomando el control de un país sumido en el caos. 2 décadas después del cambio de régimen político, un científico financiado por el gobierno ha logrado crear una máquina del tiempo unidireccional, es decir, con la que solo se puede viajar al pasado. El gobierno utilizará esta máquina para exiliar a los disidentes a una prisión situada a 1000 millones de años de distancia, la estación Outsville. Sin duda, no hay mayor destierro para esos presos, es como haber sido exiliados a otro planeta a una distancia insondable. Viven en un páramo donde no hay vida terrestre ni apenas marina y estarán allí hasta su muerte de forma irremediable. Un viaje sin retorno al pasado tan remoto es como desaparecer de la existencia. Esta será la prisión para los disidentes, para los que no quieran aceptar las nuevas normas, una prisión del pasado, a más de 1000 millones de años. Pero ¿cómo será ese mundo donde seremos encarcelados? En las primeras décadas del siglo XXI se instala en Estados Unidos un gobierno autoritario que secuestra a los disidentes y los mete en la cárcel secreta de mayor seguridad de todos los tiempos. El pasado remoto, usando una nueva tecnología que permite trasladar objetos y seres vivos por el tiempo, las autoridades crean en el período cámbrico la estación Outsville, una penitenciaría sin rejas pero cercada por un paisaje rocoso, inhóspito y monótono, y por mares en los que abundan primitivas formas de vida. Esta no es la única novela de viajes en el tiempo que Robert Silverberg escribió, que es de seguro en plan de la élite que pronto será real. Ese mundo será así. Un estudio demuestra que en la época conocida como los 1000 millones de años de aburrimiento, la formación de sistemas montañosos se paró, lo que repercutió en la evolución de la vida, que también se estancó. A este pasado serán enviados todos aquellos que se resistan al nuevo orden mundial. El supercontinente Rodinia comenzó a formarse al comienzo del Esténico, en 1100 Ma. Hace 750 Ma, hacia el final del período tónico, se escindió en 8 continentes y su deriva provocará su dislocación. Los microfósiles del tónico testimonian la primera radiación evolutiva de los acritarcos. La ruptura de este continente estaría en el origen del período glacial del criogénico y de la rápida evolución de la vida en el Ediacárico y el Cámbrico. Hace 1500 millones de años, la formación de Rodinia. La rotación de la Tierra continúa ralentizándose, y ahora los días duran 16 horas, tras millones de años de tectónica de placas, se ha formado el primer supercontinente, Rodinia, muy árido en su interior. Finalmente, hace unos 800 millones de años, Rodinia comenzó a fracturarse por la fuerza del calor interno de la Tierra, cuyo núcleo sigue fundido. Rodinia no era como ninguno de los continentes que conoces. Rodinia era un inmenso lugar desolado y sin vida, sin plantas ni bosques ni praderas, similar a lo que sería Marte o el Valle de la Muerte. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón de este supercontinente y los demás flotaban a su alrededor. Rodinia era un continente agreste y yermo que tuvo un efecto crucial en la vida de los océanos. En aquel entonces pequeñas formas de vida se habían comenzado a formar, sin embargo ese proceso de florecimiento fue brutalmente bloqueado. El enorme supercontinente de Rodinia desencadenó lo que hoy conocemos como la glaciación global, la mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace 700 millones de años la posición de Rodinia bloqueaba las corrientes que llevaban aguas cálidas desde el Ecuador a los polos. Sin ese calor, las regiones polares se helaron y el proceso duró hasta hace 630 millones de años atrás. El hielo que surgió reflejaba la mayor parte de los rayos solares y las temperaturas cayeron aún más.
y el hielo avanzó hasta cubrir todo el planeta. Las temperaturas cayeron hasta 40 grados bajo cero, los océanos estaban cubiertos por enormes capas de hielo de hasta 1,5 kilómetros de espesor. Las bacterias y algas marinas quedaron atrapadas debajo en la oscuridad y el futuro de la vida en la Tierra pendía de un hilo. Fue en este tiempo donde los ángeles caídos fueron encerrados en la Antártida. Prácticamente todos los organismos vivos se extinguieron, el planeta entero se moría. Este proceso duró millones de años en medio de un desolado panorama que solo mostraba una gran corteza helada. Sin embargo, bajo el hielo el supercontinente reinaba un completo caos, la acumulación de calor debajo del supercontinente fue el motivo de su destrucción. Inmensas erupciones volcánicas destrozaban Rodinia desde sus entrañas, el calor que se acumulaba bajo ese manto se acumuló y Rodinia se fragmentó expulsando dióxido de carbono en enormes cantidades, ayudando a generar un efecto invernadero temporal. Ese calor fue el que marcó el fin de la glaciación global. Las dominantes capas de hielo retrocedieron, Rodinia se había resquebrajado en fragmentos gigantescos y el nivel de oxígeno aumentó. Los organismos primitivos pudieron dar entonces un gran paso adelante. La vida empezó a experimentar con formas y propiedades antes no vistas. Aparecieron dientes, ojos, patas, caparazones, y muchos experimentos de la naturaleza que fueron originando nuevas formas de vida, las cualidades más útiles se fueron desarrollando y otras desapareciendo, los organismos más fuertes fueron prevaleciendo y la vida se hizo más variada y compleja, habían más tipos de animales en la etapa cámbrica que en el resto de la historia de la vida en la Tierra. Las aguas ricas en oxígeno estaban llenas de organismos salvajes buscando dominar su espacio, no solamente se alimentaban de plantas sino también de otros animales. Los despedazados restos de Rodinia flotaban sobre el océano y su evolución daría inicio a la creación de los continentes como los conocemos ahora, el resto es historia. Fue a este mundo donde los disidentes que se resistían al nuevo orden mundial fueron mandados con una máquina del tiempo. 1. Durante 4.000 millones de años las placas tectónicas de nuestro planeta migraron y fueron formando gigantescos continentes, los principales fueron Kenorland, que existió hace 2.700 millones de años y en el que gracias al metano crecieron bacterias anaeróbicas que llenaron la atmósfera de oxígeno, Rodinia y por último Pangea, el último supercontinente que abarcaba de polo a polo y ya estaba lleno de lagos, ríos y vegetación en las zonas pantanosas. 2. Recibe el nombre de Rodinia, el supercontinente que reunía la mayor parte de la Tierra de nuestro planeta durante el Protezoico, hace aproximadamente 1100 millones de años. Antes de su formación los geólogos creen que existieron 3 o 4 continentes separados, su masa era equivalente a la de la actual Tierra, durante 15 o millones de años permaneció como un supercontinente. Cambiar el pasado, pero mandarlos allí puede suponer un cambio en la historia de la evolución. ¿Sus actos podrían cambiar el pasado de alguna forma? Sin duda, la presencia de un gran número de personas en el pasado durante mucho tiempo tiene que tener consecuencias. Pero los creadores de la estación Outsville lo estudiaron bien para que no las hubiera. Jim Barrett, el protagonista, lo explica así. Buscaban una era en la que no pudiéramos dañar su medio ambiente, eso significaba que tenían que mandarnos a un tiempo anterior a la evolución de los mamíferos, no fuera que por accidente agarráramos al antepasado de toda la humanidad y le retorciéramos el pescuezo, y ya que estaban, decidieron escondernos en un pasado tan remoto que estaríamos a una enorme distancia de toda vida terrestre, siguiendo la teoría de que si matábamos a una cría de dinosaurio, podíamos afectar todo el curso del futuro, su mundo. ¿No les importa que atrapemos unos pocos trilobites? Es evidente que creen que no hay riesgos, dijo Barrett, los hechos parecen darles la razón, la estación Outsville lleva aquí 25 años y no da la sensación de que hayamos alterado la historia futura de manera perceptible, todo sigue igual, a pesar de nuestra presencia en este sitio. Se trata de un pasado tan remoto y separado no solo por tiempo, sino por cambios biológicos y geológicos tan grandes en la Tierra, que no parece que sus actos en el pasado puedan tener consecuencias directas sobre la evolución. Restos de vida. Bien, quizá no pueden cambiar el rumbo de la evolución, pero su presencia allí dejará restos, lo que podría desconcertar a futuros arqueólogos y alterar la historia. Vida humana inteligente 1000 millones de años antes de que surgieran los hombres, Ann, un recién llegado a la estación, se lo pregunta. He estado pensando en eso, dijo Ann, ¿cómo es posible que nadie de arriba haya encontrado jamás los restos fósiles de la estación Outsville? ¿No les preocupa que alguno de los primeros cazadores de fósiles los encuentre en los estratos del Cámbrico y arme un escándalo?
Por ejemplo, alguno de los excavadores de dinosaurios del siglo XIX. ¿Qué sorpresa se llevaría si encontrara chozas y huesos humanos y herramientas en un estrato más antiguo que los dinosaurios? Barrett movió negativamente la cabeza. En primer lugar, ningún paleontólogo, desde el origen de la ciencia hasta la fundación de Auschwitz en el año 2005, desenterró la estación, de eso hay datos. No sucedió, así que no hay de qué preocuparse, y si la estación apareciera después de 2005, todo el mundo sabría qué es y no pasaría nada, no habría ninguna paradoja. Además, dijo Rudiger con tristeza, dentro de otros 1000 millones de años esta cadena rocosa estará en el fondo del Atlántico, con 3 kilómetros de sedimento encima. Es imposible que nos encuentren. Sin duda, es un panorama desolador, sin duda les han condenado al mayor exilio del mundo, el viaje en el tiempo, usado para un fin inhumano. Viajar al pasado. Aunque no explica el viaje en el tiempo en profundidad, esta novela sí que habla de la ciencia implicada en el viaje. Barrett, el protagonista y líder del grupo revolucionario que va en contra del nuevo gobierno, habla con el científico que investiga sobre el viaje en el tiempo, que en su día también era parte de la revolución, Auschwitz. El científico le explica que en teoría es posible viajar al pasado y que ya se ha conseguido, en el laboratorio, invertir la senda temporal de un electrón y enviarlo hacia atrás un segundo. La novela se sitúa en un final del siglo XX alternativo, pero ese experimento no es ciencia ficción, de lo que habla Auschwitz es de una teoría propuesta por Richard Feynman para probar un modelo teórico de positrón en el que los electrones se mueven atrás en el tiempo con carga positiva. En este modelo, como explica Auschwitz en la novela, el electrón, cuando se lo acelera, altera su carga y se transforma en positrón. Eso estaría bien, pero tiende a buscar un electrón que avanza por su misma senda y se aniquilan mutuamente. Es algo bastante complicado de explicar, y aún más de entender, pero lo importante es que el viaje en el tiempo en la novela tiene esta base científica, aunque Feynman y su colega John Wheeler no estuvieran buscando la forma de viajar en el tiempo cuando propusieron esta teoría. Al parecer, esta teoría ya ha quedado algo obsoleta, pero no lo estaba cuando se escribió la novela a mediados de los años 60, sea como sea, lo que propone la novela es que esa teoría se ha podido llevar a la práctica con éxito. El viaje al pasado del electrón es una realidad. Así, Auschwitz explica que en cuestión de un par de décadas podrán pasar de ese viaje al pasado de un electrón a poder enviar al pasado objetos macroscópicos y hasta personas. Sin duda, las dificultades para poder pasar de una cosa a la otra son mayores y tardarían más tiempo en superarse de lo que dice Auschwitz. Pero, como él dice, lo que cuenta es la teoría es sólida, y ese podría ser nuestro destino si no cumples las normas de este nuevo orden mundial, un viaje al pasado más desolador de la Tierra. 3. La segunda de estas curiosidades de Rodinia hace referencia a su nombre. Rodinia significa en ruso patria, tierra ancestral o dar a luz, y estaba rodeado por un superocéano que recibe el nombre de Mirovia, que significa paz. El término fue acuñado en 1990 por Mark McMenamin y Diana Schulte McMenamin, porque en ese gran continente estaban los núcleos de los continentes posteriores. 4. Rodinia estaba situado al sur del Ecuador, tenía una temperatura bastante fría y posiblemente estaba cubierta de glaciares o por el casquete del Polo Sur. 5. Rodinia era un supercontinente completamente estéril, aún no había vida en la Tierra cuando se formó, ya que no existía la capa de ozono y la radiación ultravioleta de la luz del sol no permitía que viviese ningún organismo a excepción, posiblemente, de algunas bacterias. 6. La existencia de Rodinia sí afectó a la emergente vida marina. Cuando el continente se dividió, se expansionó el fondo marino produciendo una litosfera oceánica más cálida y con menos densidad. Por ello, los fondos marinos se elevaron y se crearon más mares de profundidad menor. El aumento de la actividad volcánica durante la existencia de Rodinia introdujo nutrientes biológicamente activos en las aguas marinas, y estos nutrientes se cree que tuvieron un papel básico en el desarrollo de los primeros animales. 7. La formación de Rodinia empezó hace 1300 millones de años, y se cree que lo hizo a partir de 3 o 4 continentes preexistentes en un proceso que se conoce como la orogenia de Grenville. 8. Rodinia, según los geólogos, tendrá el aspecto de un desierto de llanuras y yermas en el una lluvia tropical interminable fue minando el terreno rocoso. Aunque esta descripción parece salida de una película de viajes interplanetarios, fue gracias a Rodinia, que actuó como catalizador, que hay vida en la Tierra. Gracias a la erosión de las lluvias tropicales, llegaron a la atmósfera minerales que reaccionaron con el dióxido de carbono, reduciendo el nivel de los gases de efecto invernadero que se encontraban en nuestra atmósfera. 9.
Los niveles de oxígeno de Rodinia eran el 4% de la atmósfera. 10. A causa de los movimientos magmáticos en el interior de Rodinia, la Tierra empezó a fracturarse hace 800 millones de años. Se fracturó o separó en 8 fragmentos o pequeños continentes a partir de una gran grieta que dio paso a un océano y al inicio de la era conocida como Ediacaran. Hoy por hoy, la teoría más aceptada por la comunidad científica para poder viajar al pasado, y aún está basada en conjeturas, es la utilización de agujeros de gusano, una especie de pasadizos en el espacio-tiempo de los que hablaremos en otro video de Supercrack Estrella, pero lo cierto es que, totalmente válida o no, Silverberg aporta un buen grano de ciencia al viaje en el tiempo de su novela. Una ciencia que se desvía un poco cuando el científico explica por qué no se puede viajar al futuro, hoy por hoy, lo más factible. O dijo Outsville, nadie podrá ir y venir por el tiempo, las ecuaciones solo se refieren al viaje hacia atrás, ni siquiera me he planteado el movimiento hacia adelante. De todos modos, no creo que sea posible, la entropía es la entropía, y no se la puede invertir, al menos en el sentido que yo empleo, el viaje por el tiempo será en una sola dirección, tal como nos ocurre hoy a todos los pobres mortales, solo cambiará de sentido, eso es todo. Outsville pone como obstáculo la entropía, que no se puede invertir, y es cierto, la entropía, la tendencia al desorden en el universo, que es lo que nos marca la flecha del tiempo y nos sitúa las causas antes de las consecuencias, no se puede invertir. Pero es justo este hecho el que, en todo caso, impediría el viaje al pasado y no al futuro. El incremento de la entropía es lo que nos lleva al futuro ahora mismo, no tiene sentido que se ponga la entropía como obstáculo para viajar al futuro, en todo caso sería una barrera para viajar al pasado. Viaje sin rumbo al pasado. La novela narra la historia de Barrett y otros personajes en su lucha política y su posterior ostracismo en el pasado, y en ella el viaje en el tiempo lleva ya años funcionando. Pero es interesante cómo plantea Silverberg la máquina del tiempo y los inicios del viaje temporal, nos explica que la máquina que se utiliza para viajar al pasado es como un gran martillo de que sale un haz de luz por el que llega el viajero, que cae en una plataforma con forma de yunque, la cuestión es que el artefacto de salida desde el presente es igual que el de llegada en el pasado, hace falta una máquina de envío y otra de recepción. Con los dos artefactos, se puede enviar a los presos desde el año 2029 a un año concreto del pasado, sin embargo, los inicios no eran tan sencillos, cuando empezaron a experimentar, no había un martillo y un yunque receptor, con lo que la máquina del presente no podía enviar con precisión nada a un punto concreto, ni del espacio ni del tiempo. Así, al principio del proyecto, en 2005, enviaban material para construir la estación Outsville sin una certeza absoluta, lo intentaban mandar siempre 1000 millones de años en el pasado, pero muchas veces se desviaba un poco, explica la novela. Todo el tiempo aparecían materiales nuevos, su meta era el año menos 1.000.000, 2005 después de Cristo. Pero no llegaron hasta unas décadas más tarde. Ahora, en el año menos 1.000.000, 2029 después de Cristo. Todavía seguían apareciendo cosas programadas para el primer año de funcionamiento de la estación Outsville necesitaba todo el equipo que podía conseguir, y Barrett no perdía ninguna oportunidad para recoger restos de envíos del futuro. El relato usa años negativos después de Cristo para hacer entender que la distancia, en tiempo, del viaje en el tiempo era fija, 1000 millones de años antes según el año en el que estás, así, si se enviaba algo desde el futuro ahora y luego algo un año después, la máquina receptora recibiría la segunda cosa un año después que la primera, porque cada envío se haría un año después que la anterior entrega, el viaje al pasado siempre era de 1000 millones de años, no siempre al mismo año, sin embargo, al principio, los envíos se desviaban un poco. Así, los personajes salen de expedición cada año a ver si encuentran cosas nuevas enviadas desde el futuro, lo curioso e interesante es que aunque salen cada año a buscar, no intentan encontrar nuevas cosas recién enviadas desde el futuro, esas cosas, ya se las van enviando al yunque de la estación, sino cosas que se mandaron al principio del proyecto. Ellos, los presos, enviados después que esos objetos útiles para la estación, llegaron antes al pasado que esos materiales, y años después de llegar allí, salen en busca de objetos que fueron enviados antes que ellos, aunque para ellos las cosas aparecen después. Es un efecto fascinante y muy visual de la ruptura de la linealidad temporal provocada por la posibilidad de viajar en el tiempo, el antes y el después son difusos para un viajero en el tiempo, algo que el propio Barrett, así como el resto de presos, ha experimentado en sus propias carnes.
De estos encarcelados en el pasado surgió la civilización de Lemuria. Lemuria, también llama Mu la madre de la Tierra, es una civilización antigua, la primera de que se tenga registro, y se dice que existió antes y durante la Atlántida. Físicamente se ubicaba entre América y Asia-Australia. Se cree que data del 98.000 a.C. al 8.000 a.C. Y se dice que su gente era incluso más avanzada que la gente de hoy en día, cultural y espiritualmente. Lemuria podría ser el origen de todo, ya que pudieron poblar Asia y Norteamérica, derivando hacia el resto de América y Australia. Se cree que esta civilización, igual que la Atlántida, aún está viva bajo tierra, derivando así los intras. En Lemuria creían que el firmamento era un estrato de agua cristalina que se dividía en dos capas, una más arriba que la otra. Esta era sostenida por los llamados templos de cristal, montañas altas supongo, y que fue construido para proteger a la Tierra de la radiación solar, y otras cosas nocivas del cosmos. Se piensa que los directos descendientes son los nativos americanos. Luego de años, Lemuria se encontraba en su pleno apogeo, junto con la Atlántida, pero los sabios predijeron un gran diluvio, gracias a su gran conexión con la Tierra, lo que hizo que los lemurianos guardaran mucha información en cristales, y también contar todo lo que sea útil a las demás civilizaciones de manera de preservar la información, además de construir complejos túneles para evitar el diluvio. Finalmente llegó el momento y se dirigieron a los túneles. Esto ocurrió aproximadamente un año antes del gran diluvio. Mientras estaban bajo tierra tuvieron que aprender a vivir allí y hacer uso de lo que la tierra les ofrecía para poder sobrevivir. Es así como construyeron grandes comunidades basadas en el amor y la comprensión. Durante aquel año realizaron la tarea final: preservar todo el conocimiento que era necesario resguardar. Cuando llegó el diluvio, toda la gente que se encontraba bajo tierra se salvó de la catástrofe. Los que estaban en la tierra perecieron. Cuando el agua cesó, salieron a la superficie. La tierra que ellos conocían ya no era la misma, y este emerger de la tierra es el punto de partida que los nativos americanos utilizan para hablar de la historia de la creación. En un sentido muy literal, ellos emergieron de la tierra. Muchos de los nativos han perdido la memoria literal de este emerger, pero dentro de los más altos rangos de chamanes este conocimiento se perpetúa. Este es el punto de vista de los nativos americanos, pero ellos no eran los únicos que habitaban los túneles. Toda la gente con elevados conceptos espirituales del planeta estaban allí. Los aborígenes australianos y aquellos que después se convertirían en los druidas en Inglaterra estaban allí preservando sus conocimientos. Los druidas preservaron la información de los antiguos habitantes de la Atlántida, pero los nativos de la zona del Pacífico, incluyendo Asia, fueron los que preservaron la información correspondiente a Lemuria. Estos nativos, aún hoy, guardan dentro de sí los sagrados conocimientos. Mucho de esto es conciencia y mucha información está almacenada en el subconsciente. La tribu Ainu, de Japón, es uno de los grupos que preservaron estos conocimientos. Todos juntos formaron un grupo humano basado en la cooperación con el fin de preservar las sagradas enseñanzas. ¿Y de dónde salió Mu? Bueno, la principal teoría es que estos son descendientes o creaciones de extraterrestres, pues las antiguas reliquias encontradas hablan de ancestros y cosas así. Todo esto echa por tierra la historia conocida, y ata algunos cabos que la actual historia tiene. Pruebas de que dinosaurios convivieron con humanos, el llamado eslabón perdido, aún no tienen solución. ¿Será Lemuria el origen de la humanidad? ¿O la resistencia del nuevo orden mundial que será y fue enviada al pasado? Futuro en el pasado y pasado en el futuro. La novela va narrando dos líneas temporales distintas. Los sucesos de hace 1000 millones de años, con los presos viviendo en la estación, y los que tienen lugar de 1984 a 2006, período en el que Barrett empezó en el movimiento revolucionario y trabajó por la revolución hasta ser capturado y enviado a la estación. Dentro de la línea temporal habitual, la que todos vivimos, los sucesos prehistóricos suceden antes que los del siglo XX. Pero, curiosamente, para el protagonista, que vive en la prehistoria a sus 60 años, y desde hace más de 20, los hechos del siglo XX son el pasado, cuando era un joven revolucionario. La línea temporal deja de ser recta y firmemente continua al lograr viajar en el tiempo. Así, en el pasado futuro, el siglo XX, vemos cómo Barrett entró en el movimiento revolucionario y acabó preso, y en el futuro pasado, hace 1000 millones de años, vemos lo que le sucede en la estación, una prisión donde Barrett es el preso más respetado y a la que llega Ann, un chico joven bastante misterioso. Un visitante inesperado. En los más de 20 años que Barrett llevaba en la estación, cada cierto tiempo iban llegando presos nuevos. Sin embargo, hacía 6 meses que no llegaba nadie.
Así que cuando llega Anne es todo un acontecimiento. Él viene de 2029 y los presos tienen curiosidad por saber lo que ha pasado desde que fueron enviados a la estación, algunos hace ya muchos años, pero a Barret no le encajan las pocas cosas que cuenta del futuro, no le parece un disidente político como ellos. Más tarde, descubre que escribe todo lo que ve en la estación y, al leer sus notas, todo indica a Barret y a sus compañeros que Anne es un espía del gobierno. Pero, ¿para qué? ¿Qué más da lo que hagan si están allí atrapados para siempre? El gobierno, al parecer no del todo inhumano, les envía algunos víveres y objetos para que sobrevivan en el pasado, pero, ¿para qué es necesario un espía en un lugar como ese? Esa duda se disipa cuando descubren que una noche Anne viaja al futuro con la máquina y vuelve a la estación. La posibilidad que ni contemplaban de que se pudiera viajar al futuro, de que se pueda volver al futuro, trastoca todas sus teorías y todos sus planteamientos. El tiempo retoma su orden. El destierro ya no es tal y ahora el futuro y el pasado están realmente cerca. Obviamente, pillan a Anne por banda y le hacen confesar, y sí, resulta ser una espía del gobierno, pero no como lo habían imaginado. Anne les cuenta que la revolución ha triunfado en 2029 y que le han enviado para ver cómo estaban, mandarlos al futuro, su presente, realmente, y cerrar la estación. La novela indaga en la psicología de los personajes, cómo les ha afectado el destierro y lo que supone para ellos, tanto el destierro como una posible vuelta al futuro. Pero centrándonos en el regreso al presente, esto no es una crítica de la novela, sino un análisis del viaje en el tiempo en ella. Vemos cómo el pasado, el futuro y el presente vuelven a su orden. Como hemos dicho antes, el pasado de Barret está en el futuro de la línea temporal, y su presente, futuro desde el punto de vista del Barret joven, está en el pasado de la línea. Sin embargo, si cierran la estación y regresan todos a 2029, no viajan simplemente al futuro, sino que regresan a su presente, aunque nunca hayan estado ahí. Barret tenía 37 años cuando le enviaron al pasado en 2006, ha pasado 23 años en la prehistoria, en el pasado, ahora tiene 60 años y la posibilidad de viajar al futuro, a 2029, pero no es simplemente una fecha del futuro, es el presente, un presente en el que Barret también tendría 60 años si no hubiera sido capturado. Barret está viajando al futuro, un tiempo en el que nunca ha estado y donde todo es muy diferente al 2006 que dejó atrás. Pero no es un viaje al futuro estrictamente hablando, es simplemente un regreso al presente que le correspondía. Otra novela que nos da una pista de este futuro que ya tenemos encima, tiene como título El continente donde los humanos que se resistan podrán ser enviados. La novela se titula El vuelo del halcón. Rodinia, y la historia que cuenta es que después de 20 años de conflicto, la Alianza de los Estados del Bienestar creó y propagó la Gran Depresión, exterminando a los frentes terroristas extendidos por todo el planeta. La enfermedad acabó con 2/3 de la población humana y aniquiló por completo a los animales y al reino vegetal. Los hombres y mujeres que sobrevivieron portarían en su código genético la terrible afección. La Gede borró de su mente los recuerdos que llevarían de nuevo a la especie a su autodestrucción, pero también aquellos que pudieran rememorar tiempos en los que sí se podía soñar. 50 años más tarde de aquel exterminio, un rayo de esperanza regresará a Rodinia cuando Félix, afectado gravemente por la GD y postrado en una silla de ruedas, sueñe que es un animal que puede volar. Esta es la forma en la que la élite nos dice del futuro. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.